¿Qué pensarías si alguien te dijera que murió por 9 minutos? ¿Y durante ese tiempo estuvo frente al Dios del universo? ¿Le creerías o dudarías? ¿Te conmoverías o simplemente cambiarías el video? Esta es una historia que no necesita adornos. No necesita exageraciones. Porque lo que estás a punto de escuchar es la verdad más poderosa que Crystal jamás pudo callar. Una mujer normal. Una vida marcada por el dolor. Una madre que no creía que Dios pudiera amar a alguien como ella. Pero en un instante, cuando su cuerpo dejó de respirar, cuando los médicos pensaron que ya no había nada más que hacer, Crystal despertó en el cielo. Y allí, lo vio. No un ángel, no una visión, sino a Dios mismo, lleno de luz, de poder y de amor incondicional. Ese encuentro no duró horas, duró solo minutos, pero cambió su vida para siempre. En los próximos minutos, vas a conocer su historia completa, sin filtros, sin exageraciones, tal y como ella la vivió, tal y como ella la cuenta desde que volvió. Prepárate para llorar, para dudar, para creer, para abrir los ojos, porque tal vez lo que estás a punto de escuchar es la señal que estabas esperando. Crystal nunca pensó que llegaría el día en que diría estas palabras. Vi a Dios, y supe que era real. Pero antes de esa experiencia celestial, su vida fue marcada por algo muy distinto. Dolor, traumas, y un escepticismo profundo. Crystal nació en un entorno complicado. Desde muy pequeña, vivió cosas que ningún niño debería enfrentar. Fue víctima de abuso, y en vez de encontrar consuelo en la religión, solo encontró silencio. Un silencio que creció con los años. A medida que se hacía mayor, las heridas se convertían en murallas. Murallas contra todo, incluso contra Dios. Si Dios existe, pensaba, ¿dónde estaba cuando más lo necesitaba? En la escuela, era inteligente, pero reservada. Guardaba secretos que pesaban en el alma. Creció luchando contra el sentimiento de no ser suficiente, de no tener valor, de estar rota. Con el paso del tiempo, se casó, tuvo hijos, y logró construir una vida aparentemente normal. Pero por dentro, seguía rota. Nunca hablaba de fe, nunca oraba. Y aunque fue criada en un entorno religioso, Crystal se consideraba atea. No lo decía con rabia. Lo decía con una tristeza profunda. Un día, mientras hablaba con su madre, dijo una frase que se le quedaría grabada. Si algún día descubro que Dios existe, me gustaría pedirle que me muestre por qué permitió tanto dolor. Lo que ella no sabía era que esa oración sincera ya había sido escuchada. Era diciembre del 2009, y la vida de Crystal parecía ir bien, al menos en la superficie. Madre de 4 hijos, esposa, maestra. Vivía una rutina aparentemente normal. Pero por dentro, algo seguía sin estar en paz. Las viejas preguntas, las heridas, el escepticismo, seguían allí. Ese día acudió al hospital para un procedimiento rutinario. Una limpieza en las vías respiratorias tras una complicación con su páncreas. Nada indicaba que algo saldría mal. Nada. La anestesia fue administrada. Los médicos se preparaban. Todo marchaba dentro de lo previsto. Hasta que, de pronto, Crystal dejó de respirar. El monitor empezó a sonar. Las alarmas se dispararon. Los médicos y enfermeras corrieron alrededor de su cuerpo. Está dejando de responder. El oxígeno está bajando. Código azul. Sus pulmones se cerraron de forma inesperada. Como si una fuerza invisible hubiese dicho: hasta aquí. En menos de un minuto, la habitación se transformó en caos. Su madre, que la acompañaba, fue retirada de la sala entre lágrimas. Solo alcanzó a decir una oración en voz baja. Dios, si estás ahí, no me la quites así. Mientras los médicos intentaban desesperadamente reanimarla. Algo increíble sucedía. Crystal ya no estaba allí. Su alma había sido separada del cuerpo. Sin entender cómo ni por qué, se sintió fuera de la escena. Observando desde arriba todo lo que pasaba. Podía ver su cuerpo, el equipo médico, el monitor que ya marcaba una línea casi plana. Pero no sentía miedo, ni angustia,
ni dolor. Solo paz. Y entonces, esa paz fue reemplazada por algo más poderoso. Una presencia. Crystal fue envuelta en una luz tan intensa, tan gloriosa, que las palabras humanas no alcanzan a describirla. Y en esa luz, ella supo. Estaba en la presencia de Dios. Un Dios que ella había negado. Un Dios al que había retado. Un Dios que, contra todo pronóstico, la estaba abrazando. Crystal no sabía si había pasado un segundo o una eternidad. Solo sabía una cosa. Estaba allí, y era real. No era un sueño, ni una alucinación provocada por la anestesia. Era más vívido que cualquier cosa que hubiera experimentado en toda su vida. La luz que la envolvía no era como la luz del sol. No quemaba, no cegaba. Era una luz viva. Una luz que tenía personalidad. Crystal sentía que esa luz la conocía. Que lo sabía todo sobre ella. Cada pensamiento. Cada duda. Cada herida. Cada pecado. Y aún así, la amaba. En ese instante, todos los argumentos. Todas las filosofías que había usado para negar a Dios. Se desvanecieron. Ella no estaba frente a una idea. Estaba frente a un ser real. Un Dios santo, majestuoso, pero infinitamente amoroso. Crystal dijo después que no pudo ver un rostro, pero sabía que era Dios. Y no solo eso, sabía que él la conocía desde antes de nacer. En ese momento no importaba nada más. No importaba su vida anterior, ni los errores, ni siquiera sus preguntas sin respuesta. Todo era absorbido por la presencia de ese amor. Un amor tan puro, tan inmenso, que la hizo caer de rodillas, aunque no tenía cuerpo físico. Como si su alma entera se rindiera. Crystal entendió, sin palabras, que no estaba allí por mérito propio. Estaba allí por gracia. Y entonces algo inesperado ocurrió. Dios le habló. No con una voz audible como la humana. No con sonidos. Era como si cada célula de su alma recibiera un mensaje. Un mensaje claro. Te amo, te he perdonado, y aún no es tu tiempo. Crystal sintió algo dentro de ella desgarrarse. No quería regresar. No quería dejar esa paz, esa gloria. Pero también entendía que su historia no había terminado. Había más por hacer. Había un propósito. Y en un parpadeo, todo cambió. Crystal no podía explicar cómo, pero lo siguiente que sintió fue una presión intensa en su pecho. Un jadeo. Un golpe de aire. Un regreso. Volvió a respirar. Los monitores del hospital comenzaron a sonar. Las enfermeras gritaron. Un médico corrió hacia ella. Sus ojos se abrieron lentamente. Parpadeó como si despertara de un profundo sueño. Pero Crystal no despertaba de un sueño. Despertaba del cielo. Los rostros que la rodeaban estaban llenos de asombro. Uno de los doctores murmuró algo como: ¿Cómo? Está viva. Crystal miró alrededor. Sabía dónde estaba físicamente. Pero su corazón, su alma, aún estaba en otro lugar. Las palabras no salían al principio. No podía hablar. No sabía cómo expresar lo que había vivido. Los médicos le dijeron que había estado clínicamente muerta por varios minutos. Pero eso no importaba. Ella sabía que había estado frente a Dios. El dolor físico regresaba poco a poco. Pero ahora se sentía diferente. Todo era diferente. Crystal no era la misma mujer que había entrado a ese hospital. No era la misma madre, la misma hija, ni la misma escéptica que había rechazado a Dios durante años. Ahora, era una testigo. Días después, cuando recuperó la voz, Crystal no pudo evitar hablar. Les contó a los médicos, a las enfermeras, a su madre, a su esposo. Les dijo que Dios era real, que lo había visto, que no tenía palabras suficientes para explicar el amor que sintió. Muchos lloraron, otros dudaron, pero nadie pudo negar que algo había cambiado en ella, porque ya no era una mujer rota, ni una mujer que vivía con culpa o vergüenza. Era una mujer transformada, por la gloria del cielo. Crystal sabía que su vida ya no volvería a ser la misma, pero no imaginaba lo difícil que sería contar lo que vivió. En los días posteriores a su regreso, una lucha interna comenzó a formarse. No era solo física, era espiritual. Una parte de ella quería guardar silencio. ¿Y si nadie le creía? ¿Y si pensaban que estaba loca? ¿Y si la juzgaban, como siempre lo habían hecho? Pero otra parte dentro de ella,
más fuerte, más luminosa, le decía. Tienes que hablar. Tienes que testificar. Su madre fue la primera en animarla. Crystal, tú has visto lo que muchos anhelan. No te lo puedes quedar solo para ti. Y entonces, lo hizo. Una tarde, reunida con algunos familiares, les contó toda la verdad. Cada palabra, cada instante. Cómo había salido de su cuerpo. Cómo había estado ante Dios. Cómo había sentido ese amor imposible de describir. Y cómo eso la había cambiado. El silencio fue absoluto. Unos lloraron. Otros solo miraban fijamente sin saber qué decir. Y hubo quienes se levantaron y se fueron, incrédulos. No todos estaban preparados para oír hablar del cielo. Y mucho menos de un testimonio tan personal. Pero Crystal no se detuvo. Contó su historia en la iglesia local. Luego en un grupo de mujeres. Después fue invitada a un pequeño programa de radio cristiana. Y poco a poco, su voz comenzó a multiplicarse. Por cada persona que la criticaba, había otra que lloraba al oírla. Por cada escéptico que se burlaba, había un corazón herido que encontraba esperanza en su historia. Crystal entendió que no fue enviada de regreso solo para vivir. Fue enviada para hablar. Y hablar dolía. Dolía revivir los abusos de su infancia. Dolía recordar su odio hacia Dios. Dolía recordar todo lo que pensaba que la hacía indigna. Pero ahora sabía que no importaba lo que ella había hecho, sino lo que Dios había hecho por ella. Así que, entre lágrimas, valentía y fe, Crystal comenzó a ser una voz, una luz, una testigo viva del cielo. Crystal no era pastora, no era teóloga, no tenía títulos, ni plataformas, ni una gran audiencia. Solo tenía una historia. Pero esa historia venía del cielo. Y cuando una historia nace del cielo, no importa cuán rota sea la vasija que la lleve, Dios se encarga de multiplicarla. Comenzaron a llegar llamadas. Iglesias pequeñas en su ciudad, luego en ciudades cercanas. Pastores que decían, no entendemos cómo, pero su testimonio ha tocado a nuestra congregación, podría venir. Crystal, con miedo pero con fe, aceptaba. Y en cada lugar, veía lo mismo. Gente llorando. Manos levantadas. Cadenas rompiéndose. Una vez, después de compartir su historia en una iglesia de Texas, una mujer se le acercó y le dijo entre sollozos: yo estaba por quitarme la vida esta noche, pero escucharte hablar de ese amor me hizo entender que Dios aún me ve. Crystal se quebró. Esa noche, sola en su habitación de hotel, se arrodilló y dijo: Señor, si solo regresé del cielo por ella, valió la pena. Pero con el impacto, también vino la oposición. Comentarios hirientes. Artículos que la llamaban charlatana. Gente que la acusaba de inventarlo todo por fama. Ella no buscaba reconocimiento. Solo quería ser obediente. Pero la presión dolía. Y muchas veces, pensó en rendirse. Hasta que una noche, tuvo un sueño. Soñó que volvía a estar en presencia de Dios. No lo veía, pero sentía su gloria envolviéndola. Y en medio de esa presencia, escuchó una sola frase: sigue hablando. Crystal despertó empapada en lágrimas. Sabía que su tarea no había terminado. Crystal seguía obedeciendo, paso a paso. No sabía predicar. No tenía discursos preparados. Solo contaba lo que vivió. Y eso, conmovía los corazones. Una noche, después de compartir en una iglesia, un hombre se le acercó. Era periodista. No muy famoso. Pero ese día le dijo algo que marcaría el inicio de una nueva etapa. Tu historia no es solo para esta iglesia. Es para el país entero. ¿Puedo ayudarte a contarla? Crystal dudó. ¿La televisión? ¿La prensa? Ella solo era una mujer común, con una historia difícil de creer. Pero recordó aquel susurro en su sueño. Sigue hablando. Días después, sin imaginarlo, recibió una llamada inesperada. Una productora de un programa nacional muy conocido quería entrevistarla. El equipo había leído un pequeño artículo donde resumían su historia y quedaron impactados. Cuando le dijeron que era el programa de Fox and Friends, uno de los más vistos en Estados Unidos, Crystal pensó que se trataba de un error. ¿Yo? En televisión nacional. Susurró. La duda volvió a golpear. ¿Y si se burlan? ¿Y si manipulan lo que digo? ¿Y si nadie me cree? Pero también pensó,
¿Y si una sola alma escucha esto, y decide buscar a Dios? Entonces aceptó. Viajó sola, con miedo, con nervios, pero con un corazón rendido. Al entrar al set, las luces, las cámaras, el bullicio, todo era abrumador. Pero al sentarse frente al presentador, la paz de Dios descendió sobre ella. Y cuando le preguntaron, Cristal, ¿es cierto que usted dice que murió, y vio a Dios? Ella respiró profundo, y dijo, no solo lo vi, lo sentí, y ese amor lo cambió todo. Esa entrevista se volvió viral. Miles de personas empezaron a escribirle. Emails, comentarios, llamadas de desconocidos. Un joven en California escribió, llevaba años luchando con mi fe, pero al escucharte, volví a orar por primera vez en años. Una madre que había perdido a su hijo en un accidente le confesó, tu historia me dio esperanza. Quiero creer que mi hijo está con ese mismo Dios que tuviste. Las puertas siguieron abriéndose. Televisión, entrevistas en CNN. Libro abierto, ofertas para escribir un libro. Micrófono, invitaciones a congresos y conferencias. Pero Cristal no buscaba fama. A cada periodista le decía lo mismo. No me enfoquen a mí. Enfóquense en el amor que me salvó. Cristal había vivido algo que muchos considerarían imposible. Murió. Se encontró con Dios. Regresó transformada. Y contó su historia al mundo. Pero había algo que los medios no mostraban. La vida real. Los días comunes. Los momentos en los que ya no había cámaras ni luces, solo silencio. Cuando las entrevistas cesaron, los eventos se espaciaron, y la rutina volvió, algo dentro de ella empezó a sacudirse. Volvieron los pensamientos que tanto la habían perseguido. ¿Y si no me creen más? ¿Y si ya no soy relevante? ¿Y si todo esto fue un error? Cristal cayó en una especie de crisis espiritual. No perdió la fe, pero sintió que el fuego se apagaba lentamente. Cada vez que se subía a un escenario, su corazón temblaba. ¿Qué más podía decir? Hasta que una noche, mientras oraba, sintió algo diferente. No fue una visión. No fue una voz audible. Fue un recordatorio firme y suave en su corazón. Yo no te traje de vuelta para que fueras famosa. Te traje de vuelta para que nunca olvidaras lo que viste. Y se lo contaras a quien más lo necesita. Uno a uno, si es necesario. Y entonces entendió algo que cambió por completo su manera de vivir desde ese día. No se trataba de multitudes, ni de viralidad, ni siquiera de reconocimiento. Se trataba de obediencia. Así que empezó a vivir su misión de una forma nueva. Volvió a su escuela, donde daba clases. Comenzó a orar con sus estudiantes cuando lo necesitaban. Visitaba hospitales y oraba por desconocidos. Compartía su historia en pequeños grupos, cafés, hogares humildes. Y allí, sin cámaras, sin micrófonos, sin público, Dios volvía a brillar. Una tarde, conoció a una madre con una hija enferma de cáncer terminal. Cristal fue a verla. No prometió sanidad. No usó grandes palabras. Solo dijo, yo sé que Dios es real, porque lo vi. Y la madre, entre lágrimas, le respondió, eso es todo lo que necesitaba saber. Fue en esos momentos donde Cristal comprendió que una sola alma tocada por Dios vale más que millones de vistas. Más adelante, escribió un libro titulado Waking Up in Heaven, Despertar en el Cielo, donde relató su experiencia completa. Ese libro llegó a manos de personas que nunca hubieran entrado a una iglesia. Personas rotas. Personas con dudas. Personas que encontraron esperanza. Años después, Cristal mira atrás y dice, no soy especial. Solo soy testigo. Dios no me trajo de vuelta para convertirme en estrella, sino para recordarme que su luz nunca se apaga. Y mientras le quede aliento, seguirá hablando. Hay personas que pasan por la vida sin saber si Dios los ve. Cristal murió, y supo que no solo Dios la ve, la ama, y la espera. Y volvió para contártelo a ti, que el cielo es real, que el amor de Dios es real.